Bueno, pues es un gusto para nosotros poder presentarles este gran invitado que tenemos. Eloy nos acompaña desde España. Voy a hacer una pequeña introducción y luego vamos a empezar con una entrevista. Eh, Eloy inició en el 2010 esta aventura de publicar con su primera novela, que fue El Bolígrafo de Gel Verde, de la cual vendió más de 200,000 ejemplares. Su segunda obra después fue Lo que encontré bajo el sofá en el 2013, luego volvió a conectar con miles de lectores a través de eso y en el 2015 publica El Regalo, recibiendo un gran reconocimiento. Obviamente en el 2018 conocemos por lo que publicó Invisible, que es un bestseller traducido a varios idiomas y adaptado en una serie de Disney. Y sus últimas novelas ya en el 2020, 2021 y 2022, que fueron Tierra Diferente y Cuando era divertido. Y esto ha sido un rotundo éxito con los lectores. Tiene también cuentos para niños, para adultos. Tiene millones de ejemplares ya vendidos. Eloy es uno de los escritores más leídos y queridos por su capacidad de abordar estos temas universales con una sensibilidad única y siempre desde puntos de vista sorprendentes. Agradecemos mucho que participe en este espacio para Montessori México y vamos a hacer esta entrevista compartida con Ana Barrio, miembro del Comité de Comunidad y un servidor. Muchas gracias, Eloy, de antemano por este espacio. Muchísimas gracias por la presentación y por todo el recorrido de mi trayectoria. Gracias. Bienvenido, Eloy, es un gusto tenerte. Tus libros para mí son como, me encanta porque tienes una capacidad para meterte en esa mente de los personajes, que a veces es una niña adolescente, a veces es un niño, un adulto. Y bueno, mi primera pregunta sería, ¿qué te inspiró para llegar, por ejemplo, a este tema de los adolescentes, de Invisible, de redes? ¿Que hay alguna experiencia personal o que observaste en la sociedad que te llevó a decir voy a tratar este tema? Bueno, en general es verdad, como comentas, Ana, que casi todos mis temas son muy cotidianos, ¿no? Son historias que nos pueden pasar a cualquiera, ¿no? Que cualquiera puede conocer a alguien que le ha ocurrido pues algo de lo que pasa en mis libros. En el tema concreto de Invisible, ¿no? Que se habla del bullying, no es una experiencia personal. Mucha gente piensa que quizás es algo que yo viví y por eso lo he escrito, es algo autobiográfico, pero no es así. Todo surge porque un día estoy con una amiga mía de la infancia, que somos amigos desde hace muchos años, y estamos tomando un café y de pronto aparece el tema del acoso escolar. No sé muy bien por qué salió, pero bueno, salió. Y en ese momento mi amiga se pone a llorar en la cafetería delante de todo el mundo, ¿no? Y yo no sé muy bien qué está pasando. Y ya cuando se calma, me confiesa que es que ella de pequeña sufrió un bullying muy duro durante 2 años y que nunca se lo había contado a nadie, ni a sus padres. O sea, yo era la primera persona a la que se lo estaba contando, ¿no? A mí lo que más me impactó es que habían pasado 25 años y después de 25 años seguía llorando. Entonces ahí me di cuenta de que el bullying no es una cosa de niños, es una cosa también de adultos, que te la llevas cuando la has vivido, te la llevas detrás para toda tu vida, ¿no? Y entonces ya empecé a investigar y me di cuenta de que amigos míos, de los que yo nunca sospeché que habían sufrido bullying, pues me lo confesaban también, que habían sufrido bullying, tal, tal. Y empecé a ver que era como un tema muy tabú, del que no se hablaba. Y ahí fue un poquito lo que se me encendió la chispa, ¿no? De por qué no escribir una novela que hable abiertamente de lo que es el bullying, de lo que se siente cuando alguien está siendo acosado, ¿no? Y hablar de todos los personajes, ¿no? Que hay alrededor, de todos los actores que intervienen en un caso de bullying. Y ahí nace el libro, ¿no? Pero nace de historias, sobre todo, de otras personas. Súper. Y bueno, regresando a mi comentario original, ¿cómo haces para meterte dentro de la mente? Ahora que comentas que no es una experiencia personal, pues todavía se me hace incluso más difícil el poder captar también, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo por la mente de cada uno de esos personajes que tienen algo que ver en una situación de acoso escolar, como es la víctima o los testigos que están viendo, que ahora lo vemos tanto y con las redes sociales, que bueno, luego es tu siguiente libro, redes, ¿verdad? Pero ahora está sucediendo eso y muchas veces los adolescentes o los niños se ponen primero a grabar con su celular antes de querer detener esa situación que se está llevando a cabo. ¿Cómo logras entrar tan dentro de la mente? Pues la verdad es que no lo sé, ¿no? Quizás creo que la parte que tengo positiva, ¿no? Como escritor es que
que soy capaz de meterme en muchas historias, ¿no? Que no son las mías. Incluso muchos personajes que tampoco soy yo, ¿no? Creo que quizás es porque tengo una personalidad muy empática, es decir, si tú me cuentas un problema que tú tienes, yo al final me pongo a llorar yo también contigo, ¿sabes? Porque soy como que lo asimilo muchísimo, ¿no? Todo lo que alguien me cuenta y entonces empiezo a imaginarme la situación, lo visualizo y al final me siento como la persona que me está contando el problema. Y creo que eso me permite meterme en personajes que evidentemente están muy alejados de mí, ¿no? Como en el caso de este niño, o incluso en Tierra, que es una mujer que es una periodista, ¿no? O en Diferente, que es una niña que tiene enfermedades raras y una niña de 14 años y me meto ahí dentro, ¿no? O sea, que son personajes que no son para nada mi perfil. Pero bueno, creo que al final, como lo más importante de mis personajes no es su apariencia física, porque casi nunca los describo físicamente, sino su apariencia emocional, dijéramos, me es mucho más fácil meterme ahí, ¿no? Es mucho más fácil porque yo, al final creo que da igual seas niño, niña, mujer, hombre, al final los sentimientos son muy parecidos, ¿no? Y cuando alguien se siente triste, está triste, y da igual que seas un niño, que seas un adulto, ¿no? Entonces creo que soy capaz de meterme en eso, en los sentimientos. Oye, yo quiero aprovechar esa parte de lo que comentas y la pregunta que hace Ana para... Hay una parte que me gusta mucho en tu página donde hablas de un poco de tu historia. Dices, invertí más de 2 años en terminarla. Está hablando de la primera novela. Dice, miles de horas inventando personajes, capturando pedazos de realidad. En resumen, invertí una pequeña parte de mi vida en crear otras vidas. Se me hace muy interesante el decir, ¿qué hace que la vida de estos personajes a la vez se convierta en un detonante para transformar la vida de personas que están pues acá, viviendo, ¿verdad? Haciéndolo. Entonces, qué lindo que compartes eso. Y quería preguntarte si en esta esencia, si has conocido casos o has tenido algunos comentarios de personas que seguramente te escriben diciendo cómo han servido estos libros, todas estas novelas a las que has hecho para poder transformar la vida de tantas personas. Sí, además muchísimo, porque cuando tratas temas emocionales, claro, los lectores contactan mucho, ¿no? Conectan mucho contigo. Seguramente cuando alguien lee una novela histórica, pues le gusta, le puede gustar más o menos, pero a lo mejor no conecta, ¿no? Con una historia de hace siglos, ¿no? Pero claro, cuando estás hablando de historias contemporáneas, de problemas que te pasan a ti, o a mí, o a cualquiera, eso hace que conecte mucho el lector, ¿no? Y creo que en todos mis libros he tenido, pues, muchos lectores que me han escrito cosas muy emocionales y muy privadas, ¿no? Y con el tema de bullying, muchísimos niños o niñas que han sufrido bullying y me han dado las gracias por de alguna forma visibilizar el problema, ¿no? Y que gracias al libro pues se ha hablado de él y se han encontrado casos que no se veían, ¿no? Por ejemplo, y se han arreglado. En el caso de Diferente, por ejemplo, ¿no? Pues mucha gente cuando ha perdido un ser querido, pues al leer el libro Diferente, también me da las gracias, ¿no? Porque de alguna forma es un libro que te permite imaginar, ¿no? Que quizás aún seguimos conectados, aunque la persona no esté con nosotros, ¿no? O, por ejemplo, en El Regalo, que es uno de los quizás mis libros más autobiográficos, es un libro que habla de perseguir tus sueños, ¿no? De que un día te plantes y digas, no me gusta la vida que tengo y voy a cambiarla. Y ahí imagínate los emails que he recibido de gente que después de leer el libro ha cambiado su vida, ¿no? Se ha atrevido pues a cambiar de trabajo, a irse a otra ciudad, a cambiar de país, porque era su sueño, ¿no? Y es muy bonito ver que detrás de las historias ficticias de mis novelas hay historias reales después. Ujú. Ya lo creo, qué emoción, ¿no? Poder recibir esa retroalimentación de tu trabajo. Mencionaste ahorita, Eloy, la universalidad de los sentimientos y yo creo que eso es algo como un punto muy clave que estás compartiendo con nosotros, ¿no? Porque sentirse triste, se siente triste el niño, el adulto, el adolescente, es una experiencia humana y compartes también de la empatía, de que eres una persona empática y que a lo mejor eso te ha ayudado a poder crear con tanta precisión estos personajes. ¿Qué nos puedes decir de la empatía? ¿Crees que es algo que podemos desarrollar, que podemos fomentar en nuestras escuelas? ¿O cuáles son tus reflexiones de la empatía o de la falta de en el mundo actual? Pues a ver, al final yo creo que a veces es más complicado el ponerse en el lado, en el lado del otro, ¿no? Muchas veces como que somos muy egoístas, ¿no? Y solo pensamos en nosotros, 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 pero no te das cuenta de que la otra persona igual está actuando así por alguna razón, ¿no? Yo
Quizás ahora ya no tanto, ¿no? Pero cuando eres más joven quizás dices, este me ha hecho esto y lo tienes en cuenta y tienes ahí un rencor porque alguien te hizo una cosa mala, ¿no? Tal. Pero pues igual tienes que analizar si realmente lo hizo porque a lo mejor en ese momento para él era otra cosa, ¿no? Estaba en otro momento de su vida y tú estás en uno. Entonces creo que sí que se debería fomentar o de alguna forma, sobre todo en los institutos, colegios o centros educativos, no sé si alguna clase, asignatura, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero que te permitiera ponerte en el lado del otro, siempre, ¿no? Y entonces decir, esta es mi postura y mi opinión, y la otra persona de enfrente opina distinta a mí, ¿pero por qué? Entonces, intercambiar los papeles y empatizar con lo que dice el otro, ¿no? A ver qué pasa. Ojalá hubiera talleres, ¿no? De este tipo que estarían geniales. Definitivamente, creo que es una gran necesidad en estos tiempos que estamos viviendo. Eloy, a mí me llama la atención como un cierto juego que haces tú al escribir, por ejemplo, en Cuando era divertido, que tus personajes son Alex y Alex, ¿no? O en redes, como que de pronto dices, y entonces una pareja está pagándola, y entonces dices, tú está hablando de cuando era divertido, está hablando de ¿qué me puedes? O sea, para mí fue como es divertido leer eso porque es como una pequeña complicidad con tus lectores de Sí. otros libros, lo haces a propósito. ¿Qué opinas del juego en tu proceso creativo? Qué bueno que te das cuenta de eso, Ana, ¿eh? Que claro, mucha gente no se da cuenta de estas cosas, ¿eh? Es verdad que en muchos de mis libros hago referencia a otros de mis libros, pero lo hago muy sutilmente, porque si alguien no ha leído el otro libro, pues no le da igual, no se entera, no pasa nada. Porque claro, yo puedo elegir, por ejemplo, en el que tú dices, ¿no? Elegir una pareja aleatoria para contar una historia, o basarme en una pareja de otro libro mío, ¿no? Y simplemente hacer referencia. Si no has leído aquel libro, pues te quedas igual, no pasa nada, la historia es la misma, pero si lo has leído, como que sonríes, ¿no? Te saca una sonrisa y dices, mira, pues es una referencia a este otro libro, ¿no? Y sí, me gusta mucho jugar con los lectores un poco, ¿no? Y creo que en el caso de Cuando era divertido, ahí fue un trabajo complicado llamar a dos personajes con el mismo nombre, ¿no? Cuando es un chico y una chica. Llamarles, son Alejandro y Alejandra, ¿no? Pero llamo a Ale o Ale a cada uno. Y eso hace que claro, en una novela que habla de que una de las dos personas es infiel, pues que no te posiciones, ¿no? Que no digas, claro, siempre es el chico. No, claro, siempre es la chica, ¿no? Entonces, como sabía que me iban a caer por todos los lados, dije, pues le pongo el mismo nombre a los dos y así nadie puede decirme que siempre voy del lado del chico o del lado de la chica. Pero fue complicado porque piensa que no puedes utilizar ningún adjetivo. No puedes decir está contento o estar contenta. Tienes que decir está alegre, ¿no? Tienes que buscar siempre esos adjetivos neutros que no te digan quién es quién, ¿no? Pero sí, me gusta mucho jugar con los lectores, ¿no? Me encanta, eso a mí se me hace, pues sí, como dices tú, me saca una sonrisa cuando estoy leyendo y digo, mira, está jugando, igual cuando era divertido, pues se me hizo, pues sí, eso, un juego, porque no sabes si estás hablando de Ale o de Ale y es un poquito como Sí. para dónde me voy. Sí. Eder, Oye, a mí me encanta en esta parte porque lo haces también la referencia ya más enfáticamente en Invisible con redes, en la parte del chico que alguna vez fue invisible, etcétera. Entonces empieza a jugar con esa parte. Hay una frase que a mí realmente me capturó mucho en redes, que tú dices, uno de los problemas de las redes es que en Internet el presente se puede reproducir infinitas veces y me voló la cabeza. O sea, me voló la cabeza el entender mucho de los procesos que puedes regresar a algo que tú hiciste en algún determinado Sí. momento y se vuelve otra vez viral por X causa y lo vuelves a retomar. Y yo basándonos un poco en eso, yo quisiera preguntarte, porque sabes que nosotros trabajamos mucho con redes de escuelas en la parte de Montessori, dos mensajes, pedirte dos mensajes. Uno, en base a esto, esta sensibilidad y esta empatía con estos temas en precisión, la parte del bullying, ¿qué le dices a las familias? O sea, ¿qué le dices en concreto a las papás? ¿Cuál es el mensaje respecto a eso que tú le darías a los papás? A ver, con respecto al tema del bullying, que muchas veces me han preguntado, ¿no? Claro, por el tema del libro, yo siempre digo que yo no soy psicólogo, que eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque yo no me atrevo en un caso particular, a, a recomendar nada, ¿no? Porque puede salir mal. Imagínate que le digo una cosa y lo hace y después sale fatal, ¿no? Entonces, a mí siempre los psicólogos con los que yo estuve hablando para escribir el libro, ¿no?
siempre me dijeron que hay una cosa que sí que se puede recomendar, ¿no? Que hay una cosa que nunca voy a fallar con eso. Y es que si alguien está sufriendo bullying ahora mismo, por favor que lo cuente, a quien sea, a sus padres, a su amigo, a su profesor, a quien sea. Porque en el momento que se cuenta, casi siempre se arregla. El gran problema de los casos más potentes, más duros, ¿no? Del acoso es cuando no se cuenta y lo va sufriendo en silencio, entonces el agresor se va creciendo porque da igual lo que te haga, que sabe que tú no vas a decir nada, ¿no? Entonces eso se va creciendo y el chico que está sufriendo el bullying, pues cada vez está más cohibido, cada vez tiene más vergüenza, cada vez tiene más miedo, no cuenta nada y al final se hace una bola grande y quizás la única solución que tiene a veces es la solución final, ¿no? La de desaparecer. Y entonces creo que el mensaje que siempre puedo dar es que por favor a la mínima que lo contéis. Incluso si no es a vosotros, si es algún amigo vuestro que también veis que está sufriendo bullying, contarlo a quien sea. Porque en el momento que un adulto lo sabe, ya se va a parar, eso se va a arreglar, ¿no? El problema es no decir nada. Y esto tendría la misma connotación para la parte de las escuelas, ¿no? El fomentar esa confianza como para que lo pueda contar, porque en efecto eso hace que se mueva. De hecho, la gran parte es, yo creo que una de las cosas que más te impresiona estando en la parte de la docencia, estando en la parte acompañando a nuestros hijos, es el silencio y lo que viene respecto a eso y lo que duele ese proceso de no salir, ¿verdad? No contar, no llegar. Y a mí me impresionó mucho cómo retratas esa parte de cómo sufrimos todos. O sea, no es algo que el agresor sufra, sufra el agredido, sino todos sufrimos, inclusive el agresor en ese proceso. Entonces, y esto es un poco también como en ese mensaje, ampliarlo o como escuela, ser más consciente de esa parte, ¿no? En la parte también de ampliarlo, digamos, en un mensaje educativo, creo y quisiera pedir de alguna recomendación o alguna idea en base a cómo seguir fomentando o cómo seguir desarrollando esta parte carente que vemos mucho de la lectura y de la escritura, ¿verdad? Que es un proceso como muy fuerte. ¿Qué nos pudieras decir a las escuelas respecto a eso? ¿Cómo podemos apoyar o cómo hacemos para que haya más Eloís en el mundo, ¿verdad? Que nos retraten y nos ayuden a concientizarnos. Es un tema complicado, ¿no? El de cómo fomentar más la lectura, porque es además una cosa que ojalá, ¿no? Tuviéramos una varita mágica y pudiéramos hacer aquí, ¿no? Yo aquí, bueno, en España y en México también, que en México la verdad es que he hecho muchas videoconferencias con muchos institutos y colegios, porque Invisible y Redes, afortunadamente, están como lectura en muchos centros de México, ¿no? Y la verdad es que estoy muy, muy feliz por ello. Yo siempre digo que quizás deberíamos plantearnos un día, ¿no? Y esto lo he hablado con muchos docentes, el que de vez en cuando sean los propios alumnos los que puedan elegir sus propias lecturas, ¿no? Porque parece como que la lectura siempre va como... son como que lectura y obligatoria van juntas, ¿no? Lectura obligatoria, lectura obligatoria. Entonces, ojalá sea lectura y ya cada uno que elija la que quiera, ¿no? Creo que es uno de los pasos que se podría hacer y yo qué sé, si hay que leer 5 libros al año, no sé, en un centro educativo, pues que 2 sean elegidos por los propios alumnos, ¿no? Y nos sorprenderíamos porque al final, ahora mismo, y estos son datos reales de mi editorial, de Penguin, y Penguin a nivel mundial es la más grande que hay, ¿no? Random House. Ahora mismo la franja que más está creciendo de lectores es la juvenil. O sea, eso es increíble, mucho más que los adultos. Es decir, los jóvenes están leyendo mucho más que los adultos ahora mismo. Claro, el tema es que leen lo que ellos quieren leer, pero eso es muy bueno. El problema es cuando les obligamos siempre a leer los mismos clásicos que ni a mí me gustan ya, ¿no? Pues, hay que decirlo a veces, ¿no? Porque es que están muy alejados de ellos, ¿no? Tú a un adolescente le pones un libro como Redes o Invisible y es su mundo, es el mundo que están viviendo. Le pones un clásico y, bueno, pues a lo mejor no son capaces de conectar, ¿no? Eso una. Y otra recomendación que siempre hago, y os animo también a hacerla, ¿no? Es que, si te fijas, cualquier adolescente de entre 14 y 17 años, ¿no? La mayoría de series que ven en Netflix o en HBO son de novela negra. Son todas basadas en novelas negras. ¿Por qué no leer novelas negras? Pues que, claro, si son lo que ven, ¿no? Al final. Entonces, ¿por qué no metemos también libros de novela negra, ¿no? De misterio, de detectives, de cosas así en las lecturas? Porque al final es lo que están viendo en la televisión, ¿no? Entonces, creo que son dos cosas que se podrían aportar fácilmente, ¿no? Y que no sería muy complicado y se podría probar a ver qué pasa, ¿no? Sobre todo para fomentar la lectura también. Claro, claro.
Oye, perdón, voy a aprovechar antes de que hagas la siguiente pregunta, Ana, porque retomaste la parte de los clásicos. Y claro, ahorita la nueva parte tiene que ver con los clásicos, ¿no? Retomas un clásico y se me hace, Sí. uy, se me hizo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo fue este proceso? Aprovechando también a los lectores para que conozcan acerca de retomar el Principito. Sí, lo tengo aquí, sale mañana en España, lo tengo aquí, ¿veis? Está Uy, ahí. Ya qué bonita queda ahí la maravilloso. portada, ¿no? Está ahí, ¿veis? Sí. Sale Sí. mañana en España y la verdad es que me lo pensé mucho a la hora de aceptar el proyecto porque es complicado, ¿no? El tema es que han pasado ya 80 años, ¿no? De que se escribió El Principito, entonces han caducado los derechos, ya los derechos ya son Mm. libres, ¿no? Entonces ahora ya cualquiera puede hacer una versión del Principito. Entonces, bueno, viendo eso, pues los descendientes de Antoine, ¿no? Del autor original, que tiene la fundación del Principito, pues estaban buscando un autor que de alguna forma, pues, como que tuviera los valores un poco, ¿no? Del Principito y bueno, pues tuve no sé, el orgullo, ¿no? De que pensaban en mí como autor para hacer una continuación de Principito. Supongo que por mi forma de escribir, ¿no? Mi forma de la empatía, que tengo muchos libros, ¿no? Y todo eso. Y bueno, y se me encargó el proyecto y la verdad es que lo he disfrutado mucho porque creo que no se va mucho en mi forma de escribir. Yo hablo con muchas metáforas, ¿no? Como el Principito, hablo mucho de los sentimientos con el Principito. Y bueno, creo que he hecho un libro que sigue la estela, ¿no? Del original y lo que hemos hecho ha sido actualizar pues, las problemáticas. Igual que hace 80 años el Principito siempre se iba a unos planetas, ¿no? Y había unas problemáticas, hoy en día hay otras distintas, ¿no? Entonces, lo que he hecho es un poco actualizar esos planetas, esas problemáticas, con una versión actual. Y bueno, la fundación me ha dado el ok, así que yo estoy feliz. Sale mañana en España y creo que en México muy prontito Wow. también. En cuanto sepa la fecha, os lo comunico en las redes. Gracias, gracias. Muchas felicidades, buenísimo, buenísimo retomar El Principito. Gracias. Hablabas un poco del regalo como tu libro más autobiográfico y yo te pregunto, aparte de leer tu libro, ¿qué mensaje tienes? Dos mensajes, ¿no? Uno para la gente que de pronto se siente como atorada, que necesita descubrir ese regalo de su vida. Y por otro lado, como que conozco mucha gente que lleva un libro dentro y no se atreve a escribirlo, incluidos los niños, ¿no? ¿Cómo podemos también fomentar ese amor no solo por la lectura, sino por la escritura? Esas dos preguntas. Bueno, con respecto a lo del regalo, ¿no? Al final es, como tú has dicho, es mi libro más autobiográfico, quizás porque habla de un cambio de vida, ¿no? Y yo también experimenté un cambio de vida. Yo era funcionario, yo soy de ciencias puras, imagínate, de matemáticas, física y química, ¿no? Y estoy aquí escribiendo. Así que imagínate, ¿no? El cambio que ha dado un poco mi vida y quizás eso se ve reflejado cuando alguien lee un libro en el que de pronto te pones enfrente a ti, ¿no? Ves que tu vida no es la que tú quieres llevar, porque te lo está diciendo un libro, ¿no? Y encima dices, ostras, es que todo lo que pone aquí tiene razón. Creo que eso hace que te muevas, ¿no? Que te muevas mucho por dentro y que de alguna forma, pues, a ver, un libro no cambia una vida, pero un libro sí que te puede dar un empujoncito, ¿no? Para moverte un poco. Entonces, con el regalo es con lo que creo que lo hemos conseguido por eso, ¿no? Y Ana, lo segundo que me preguntabas era, perdona, que se me ha ido. Lo segundo que te preguntaba era esta parte de que muchas veces llevamos un libro dentro Ah, que no sí, 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 nos sí, sí. atrevemos a sacar o que no. Sí, de hecho, fíjate que todos mis libros vienen de alguien, es decir, esa persona llevaba un libro dentro que al final se lo saqué yo, ¿no? Porque, claro, el de Invisible es la historia de una amiga mía, ¿no? Pero es que redes, al final, si lo piensas, todo lo que pasa en redes, cualquiera de nosotros conoce a gente que le ha podido pasar algo muy parecido, ¿no? A lo de redes. El publicar una foto hace años y que de repente ahora esa foto esté de moda y pase algo, ¿no? Que te quedes enganchado, que de repente todo el mundo siga la misma moda, ¿no? Porque simplemente lo dicen las redes. O sea, creo que todos mis libros han salido de alguien. Entonces, yo sí que creo que todo el mundo tiene una historia, ¿no? Y que también hay mucha diferencia en cómo cuentas esa historia, ¿sabes? Porque una historia la puedes contar de una forma que no atraiga, ¿no? O puedes contarla de una forma, como tú decías, Ana, antes, jugando mucho con el lector, haciendo muchos saltos, ¿no? Para allá, para acá, para acá. Entonces, eso también hace como que el lector esté más atento, ¿no? Que no sea algo aburrido, que sea como un juego el leer. Entonces, es un poquito lo que yo intento con cada libro.
y creo que lo Oye, logró bien. Perdón. yo voy a aprovechar para decir algo que tiene que ver con lo que comentabas ahorita, digamos, de cómo cambias un poco la trayectoria en tu vida. Y ahí en la misma página, cuando hablas sobre ti, es verte de enfrente de un ordenador y decir, a ver, voy a escribir, ¿verdad? Con toda esta parte de las ciencias exactas, ahora entras en un nuevo mundo. Y voy a retomar una frase de María Montessori para ilustrar un poco eso y un poco pedirte tu opinión respecto a eso. María Montessori, en un libro que le llevó en los extractos a hacer dentro de su trabajo 3 veces nominal Premio a la Paz, ella dice, el mayor peligro que amenaza a la humanidad es el vacío en el alma del hombre. Lo demás es consecuencia de ese vacío. Y a mí me encanta porque rescata mucho la parte para mí de encontrarte contigo mismo y seguir con lo que eres, ¿no? ¿Cómo viviste ese proceso, esa parte de reencuadrar, digamos, tu vida y dedicarte a la parte de la novela, a la parte de la publicación? Bueno, lo bueno fue que fue progresivo, ¿no? No fue de golpe y creo que cuando algo es poco a poco, pues se lleva mucho mejor, ¿no? Que cuando es una cosa que te viene así de golpe. Yo, como os he dicho, trabajaba con el tema de ordenadores, ¿no? Con programación de webs y todo esto. Y un día, pues un poco por casualidad, me presenté a un concurso literario que había de relato corto, pues por presentarme, ¿no? A ver, y lo gané. Dije, uy, a ver si sé escribir, y no lo sabía, ¿no? Entonces, después me presenté a otro concurso, también lo gané, así varios, y ya fue cuando decidí, pues, escribir mi primera novela, a ver qué tal, ¿no? A ver qué tal se iba. Y la verdad es que empezó a funcionar muy bien en España, se tradujo a varios idiomas, empezó a funcionar muy bien. Escribí una segunda novela mientras también seguía trabajando en mi anterior trabajo, o sea, fui compaginando, ¿no? Y ya fue en la tercera novela, en El Regalo, pues digo que es como mi novela más autobiográfica, cuando ya doy el salto, ¿no? Y cambio de vida en esa novela. Y bueno, lo llevé bastante bien porque fue progresivo, ¿no? Yo creo que eso te pasa quizás más de joven. A mí ya me pasó con 30 y pico años, no, te pasa quizás cuando eres adolescente o muy joven, ¿no? Y quizás te puede cambiar un poco más la vida o movértela, pero en mi caso fue muy progresivo y me fui adaptando poco a poco sin problema. Gracias. Este, ¿Cómo se vive el hoy? O sea, cuando tú empezaste a escribir, ¿te imaginaste en algún momento? Porque hablábamos de contar cómo se cuenta una historia, ¿no? Y yo creo que el poder de tu escritura es esa capacidad de conectar que tienes con el lector. ¿Cómo lo vives esta reacción que ha habido ante tus novelas, que ahora incluso, ¿no? Una es una serie, o sea, ha tenido como un impacto, pues, global. ¿Cómo lo recibes? Sí, es curioso, ¿no? Cuando dices, he escrito un libro en mi casa, ¿no? En una habitación, en un ordenador. Y de pronto ese libro está por todo el mundo y con la serie con Disney, ¿no? Que también ha llegado a más de 80 países la serie y dices, bueno, algo que yo escribí en mi casa, ¿no? Tranquilamente. Bueno, pues eso significa que de alguna forma he conectado con mucha gente, ¿no? Y que he escrito sobre un tema que le afecta a mucha gente también, ¿no? Y eso es bonito porque quiere decir que no he escrito algo que no interese, sino todo lo contrario, ¿no? He escrito algo que de alguna forma interesa y quizás he cubierto un vacío que había, ¿no? Yo siempre digo que intento escribir sobre temas que no suelen ser muy normales, ¿no? No hay muchas novelas que hablen sobre las enfermedades raras, muy pocas, yo no conozco ninguna, ¿no? En cambio, Diferente habla sobre eso, ¿no? Por ejemplo, o Tierra, ¿no? Que nos habla un poco de todas las mentiras que hay en la televisión, de todos los concursos, cómo nos engaña todo el mundo, ¿no? Eso es muy raro encontrar una novela sobre eso. Entonces, al final, lo que intento siempre es buscar temas, ¿no? que llamen la atención y que de alguna forma sean universales. Por eso, al final, cualquiera de mis libros da igual el país en el que se traduzca, que más o menos se va a entender el libro, porque no es nada localista, ¿no? De aquí de España, sino son sentimientos a nivel global. Claro. Yo potencializaría un poco la pregunta y decir, ¿qué sigue para Eloy? O sea, viendo toda esta trayectoria, ¿qué sigue? Uf, es complicado, ¿eh? Cada vez me cuesta más escribir, porque claro, como nunca me quiero repetir en ningún tema, mis libros son muy distintos todos entre ellos, cada uno tiene una temática, entonces cada vez me quedan menos temáticas, ¿no? Para tratar y me cuesta mucho. Yo siempre digo que a mí lo que más me cuesta es comenzar una novela, porque hasta que cojo el tema, hasta que creo si es bueno o no es bueno, entonces
Bueno, ahora quizás con El Principito ha sido como un respiro, ¿no? de novelas, he hecho algo distinto porque El Principito no es una novela, es un libro continuación de un clásico, ¿no? Pero ahora sí que ya creo que toca hacer una novela, ¿no? Tipo Tierra, ya una novela de sus 500, 600 páginas, ¿no? Ahí ya, que te dure más de un día, ¿no? Me dicen los lectores, por lo menos, que me dure más de un día. Y claro, pues el proceso es complicado porque estoy en ello y tampoco he empezado aún, ¿no? Estoy ahí a ver qué temática encuentro que a mí me apetezca y que de alguna forma no haya tocado ni mis otros libros. Fíjate que retomando un poquito, regresando a redes y a Invisible, esta parte de me sorprendió que una persona llevaba esta historia guardada durante 25 años, esta parte del silencio, que creo que no solo es cierta en el acoso escolar, sino es cierta en cualquier situación de abuso de cualquier tipo, muchas veces existe ese silencio. Em, y que de alguna manera tú le das vida a través de personajes, ¿no? Que son ficción. ¿Qué opinas tú de la importancia de escuchar estas historias, ¿no? Porque tú les estás dando voz a través de una historia que es ficción, pero ¿qué opinas tú de lo importante que es escuchar estos silencios que muchas veces han sido guardados durante tantos años? Y creo que habrá muchos por ahí, muchísimos, ¿no? Que no conocemos de historias que estarán guardadas desde infancia, ¿no? Y desde pues abusos a lo mejor en la infancia, ¿no? O malos tratos, o muchas historias que estarán ahí guardadas y que la persona cuando se hace adulta pues no quiere contarlas, ¿no? Porque es una cosa que es privada y la vive en silencio. Creo que habrá muchísimas historias así y seguramente si algún día me encuentro con una de estas, pues intentaré también, ¿no? Si veo que se puede compartir y puede ayudar a la gente, pues intentaré hacer algo también ahí, ¿no? En ese aspecto. Pero bueno, yo tengo clarísimo que cada persona tiene como hemos dicho antes, como Eder ha dicho antes, cada persona tiene un libro, seguro, ¿no? Seguro, solo hay que encontrar el momento y la forma de contarlo. Oye, para tratar de ir cerrando y agradeciéndote mucho tu tiempo de nuevo, algo general que nos dijeras a nosotros como educadores, ¿qué es la parte que quisieras dejarnos en este ratito o que te viene en este ratito para compartirnos? Pues quizás es algo que yo eché de menos en mi propia educación cuando era pequeño, ¿no? Al final lo que quieres para los demás es lo que tú no tuviste, ¿no? A ver si, pero bueno, creo que vosotros desde Montessori en este aspecto estáis muy, muy arriba, ¿no? En ese aspecto y es un poco la educación emocional, ¿no? Que se habla tanto de ella y que tanto falta en muchísimos, muchísimos sitios, ¿no? Yo recuerdo en mi infancia, en mi colegio, en mi instituto, nunca hubo absolutamente ninguna asignatura ni nada de nada, ¿no? Que nos aprendiera a comprendernos emocionalmente a nosotros y a los demás, ¿no? Un poco hablando de lo que decíamos al principio de esta entrevista, ¿no? De la empatía con los otros. Entonces sí que he hecho en falta eso, ¿no? Que haya como no asignaturas o quizás talleres o quizás momentos, ¿no? En la que cuando ha habido un problema emocional de alguien, pues que se junte toda la clase y se intente entender, ¿no? Porque a lo mejor hoy ves que tu compañero está llorando y te explica por qué es y dices, qué tontería, ¿no? Pero es que a lo mejor tú lo vives de aquí unos meses y te pones igual. Pero claro, como no te has puesto en su lugar, dices, qué tontería. Sí, sí, tontería para ti ahora mismo que no lo sufres. Pero el momento que te pase, igual no es una tontería, ¿no? Entonces yo creo que ese tipo de, no sé cómo sería, ¿no? Eso ya lo dejo a vosotros, a los docentes, para ver cómo implementarlo, ¿no? Pero esa educación emocional, ese ponerte en el lugar del otro, yo lo eché mucho en falta y ojalá cada día vayamos más por esa línea. Buenísimo. Pues te agradecemos muchísimo tu tiempo, Eloy. Yo a nivel personal te agradezco mucho tu creación literaria, que creo que es una contribución fantástica para adultos, adolescentes, en fin, para todo el mundo, justo por esa manera de expresar pues, la experiencia del ser humano, ¿no? Los sentimientos universales que todos compartimos, las vivencias de pareja, que muchos sabemos de qué estás hablando, o las enfermedades, o sea, como que vas tocando esas distintas áreas que muchas veces no se tocan, como tú lo decías. Entonces, pues muchas gracias por traer eso al mundo, por ese regalo que estás trayendo al mundo. Gracias por regalarnos tu tiempo aquí. Eder, no sé si tengas alguna última pregunta. No,
No, nada más. Igual gratitud por este espacio que nos das para Montessori México. Estoy seguro que muchas personas encontrarán inspiración y desearte el mejor de los éxitos en esta parte maravillosa que ya viene de la publicación de este nuevo libro. Que esperemos llegue muy pronto a México para poder platicar sobre él. Pues muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad también, ¿no? Tengo la enorme fortuna de que México es el segundo país donde más se leen mis libros. Así que ya estuve hace 2 años en la FIL en Guadalajara, ¿no? Y estuve también visitando varios centros educativos presencialmente. Después, a nivel de virtual, también hago muchos encuentros, ¿no? Si algún día ponéis mis libros como lectura, pues contactarme porque podemos hacer un encuentro con los chicos, las chicas, ¿no? Para los alumnos. Y daros las gracias porque también por ayudarme, ¿no? A promocionar mis novelas, ¿no? También por México. Y nada, que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Eloy. Gracias. Gracias. Un abrazo.